Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal México Yo Soy. El propósito de los programas que estamos iniciando el día de hoy es presentarle una serie de informaciones que nos van a conllevar a ir descubriendo la verdad en aras de despertar la conciencia para el futuro promisorio que esta nación tendrá en fecha próxima. México Yo Soy es un movimiento que tiene como finalidad divulgar la verdad, despertar la conciencia y prepararnos para un mundo mejor. México Yo Soy es un movimiento. Es un movimiento de personas convencidas de que pueden dar lo mejor de sí para hacer de su comunidad, de su familia, de su país, en este caso de México y del mundo, podemos crear algo mucho mejor, una vida mejor de la que hemos tenido hasta ahora. México Yo Soy es un movimiento de compartir, de darnos lo mejor, porque México está llamado a ser una gran nación. Será la próxima potencia después de lo que veamos en estos programas, de lo que está sucediendo realmente en el mundo. Hoy, 24 de abril de 2020, estamos viviendo una situación tensa, una situación mundial difícil. Es por eso que queremos hablar en este canal de esa verdad que probablemente no encuentras en los medios de comunicación tradicionales. México Yo Soy es yo soy para hacerte llegar el sentimiento de que yo soy lo mejor en lo que sé hacer. Que tú lo digas con tus propias palabras. ¿Yo soy qué? Yo soy creativo, yo soy constructivo, yo soy audaz, yo soy profesional. Ponle como quieras, porque ese es México Yo Soy. Te invitamos a iniciar con nosotros esta serie de programas que a la vez nos llevan a hacer trabajo a nivel nacional, el cual lo reflejaremos llevando nuestra señal a todo el país y a todo el mundo, pero al mismo tiempo empezando a apoyar proyectos sociales, proyectos productivos, proyectos que podemos apoyar a través de este movimiento. Bienvenido, bienvenida a México Yo Soy. Para dar inicio, José Luis, yo creo que deberíamos de empezar por informarle a nuestros amigos sobre la guerra que estamos viviendo. Cuáles son sus características, cuáles son las armas que se están utilizando y que quede bien claro cuáles son los dos actores que están siendo los contrincantes. Yo creo que es importante mencionar esto porque finalmente hablamos de guerra, ¿verdad? Es una guerra mundial. Mucha gente está en su casa pensando que está con una situación de emergencia sanitaria. Es algo que nos han impuesto para no darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo, porque a lo mejor mucha gente está preguntando, ¿cómo es posible que nos tengan en casa y hay gente que diga que a lo mejor no es tan letal esta enfermedad? ¿Y por qué está habiendo 38,000 efectivos de 18 países militares actuando en Europa? Algo está pasando. Algo sabe la gente que está pasando porque finalmente en Estados Unidos prácticamente se declara estado de sitio en varios estados. El petróleo ya ha caído tanto. El petróleo ha caído. La implosión que ocurrió en las bolsas hace poco. Sí, o sea, como que algo hay. Entonces, ya ahora lo hemos dicho, o lo dijiste tú, estamos viviendo una guerra mundial. Con todas las palabras hay que decirlo. Es equivalente y en realidad es la continuación de la Primera Guerra Mundial a principios del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. Es que esta guerra no es tan evidente como fueron esas, en donde había destrucción de edificios. Ahora la infraestructura está quedando a salvo. Pues esta es una situación difícil porque no es país contra país. No es una situación como la que la gente se ha hecho en la imaginación de lo que es una guerra. Son grupos que están entre los países. Dentro de Estados Unidos, ya decíamos, están ambos grupos. Lo mismo pasa en China. En Estados Unidos mismo están los dos grupos enfrentándose. ¿Por qué no empezamos por decir cuáles son esos dos grupos? A ver. Yo creo que el primer grupo, que es el que tradicionalmente ha venido ganando las batallas, las guerras mundiales, como tú mencionabas, actualmente se le conoce como Estado Profundo, aunque algunas otras gentes le llamaban antes la mafia házara. Ese está conformado por los banqueros, el Vaticano, todas las empresas armamentísticas, todo lo que son los grandes corporativos mundiales cuyo objetivo principal es el poder y maximizar su ganancia
en contra del empobrecimiento general del pueblo. Hay que entender que todos los organismos multilaterales emanados de la Segunda Guerra Mundial, empezando por la Organización de las Naciones Unidas y las demás instituciones mundiales que la acompañan, ahora muy en boga la Organización Mundial de la Salud, responden a los mismos intereses del Estado profundo. Claro. Y ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y principalmente al Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es el banco central de los bancos centrales. Entonces ellos crearon todo un tinglado, todo un sistema que llevaron a que el sistema que viviéramos económico, además de ser capitalista, era un sistema basado en la deuda, en que nos querían tener esclavizados y nos tienen esclavizados a través de la colocación de deuda, como las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos de coche, y en esa manera nos tienen permanentemente ignorados, hipotecados, para mantenernos esclavizados. Aquí me gustaría contar un par de cosas, y lo dijo el presidente Eisenhower en su momento, al momento de dejar la presidencia, en el año 1961, él dice, tengamos cuidado porque estamos prohijando a una industria militar. El consorcio industrial militar es una gran amenaza y lo anunció el presidente Eisenhower. Su sucesor, el presidente Kennedy, hablaba de un grupo secreto dentro de Estados Unidos. Entonces, ahí empezamos a ver en los años 60 cómo dos presidentes hablaban ya de la existencia de algo distinto. Algo que, si vemos un poquito a la historia, nace en Estados Unidos en el año de 1871. Si bien en el año de 1776 Estados Unidos obtiene la independencia y crea su constitución y se constituye como república, hubo grandes intereses durante todo el siglo XIX que querían forzar al gobierno a atenerse a unas condiciones que los banqueros impusieron en 1776 para apoyar a las 13 colonias que se independizaron. Para que lograran su independencia. Los financiaron. Y los financiaron. Entonces les pusieron como condición de que pusieran un territorio exclusivo para ellos de 10 millas cuadradas que se llamó Washington, D.C. Y desde ahí iban a gobernar. Pero obviamente hubo esos movimientos que no permitían, que no querían y de alguna manera... Y ahí la guerra de secesión de mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Exacto, y hasta que terminó esa guerra, que logró terminar, pero otra vez siendo financiada nuevamente por los grupos bancarios, obligaron a Estados Unidos en 1871 a tener una nueva constitución. Es una constitución de la que poco se habla, pero si lo buscan, van a encontrar la constitución espuria, vamos a decirle, de 1871, en la que este grupo bancario domina al gobierno de Estados Unidos y exige que el gobernante en turno, si bien sea electo bajo la simulación de las elecciones y que la gente crea que... Ese proceso electoral de Estados Unidos que es tan sui generis. Por algo lo es, ¿no? Ese es por eso. Porque en un momento dado ese presidente representa los intereses del sistema bancario internacional. Entendiendo así, hacia 1913 logran instaurar la Reserva Federal. Que por cierto fue la reunión en una isla de Jekyll, ¿no? Se llamaba. Y en unas fechas que creo que fue la Navidad de ese año, para hacerlo todo oculto. Cuando la gente estaba en celebraciones, ellos fundan la Reserva Federal. Sí, así, ¿no? sí, así fue. Y hay una cosa muy interesante. Pueden buscar un documento muy interesante del entonces diputado Charles Lindbergh, el padre del aviador, que siendo diputado denuncia esa situación, mas no llegó a mayores porque se constituyó la Reserva Federal, que si bien es la que emite los dólares, imprime los dólares, no es una entidad ni federal ni dependiente del gobierno de Estados Unidos. Además ocurrió una anécdota muy triste, por cierto, que los opositores a la constitución de la Reserva Federal murieron ahogados en el Titanic, cosa muy sospechosa. Porque prácticamente obtuvieron esos boletos para viajar de una forma muy, muy especial, se les dieron los boletos y a la hora de la hora se hundió el barco. Pero bueno. Hay dos temas que son muy importantes en cuanto a este grupo. Es un grupo que, hay que decirlo porque es la verdad,
y aunque sale del contexto político y económico, es un grupo adorador del diablo, adorador de Satanás, que cometen delitos de tráfico de personas, de pedofilia, y que inclusive se han dedicado al tráfico de órganos con niños extraviados, que son secuestrados de sus familias, y ellos consumen de la sangre en el momento en que los niños están siendo torturados, extraen su sangre y producen en ciertos laboratorios muy conocidos, por cierto, una sustancia que se llama adrenocromo. El adrenocromo permite que las personas que se lo inoculan a través de inyecciones mantengan la juventud, pero también produce una adicción. Y en el momento que esa adicción es interrumpida, ellos empiezan a envejecer aceleradamente. Hay el ejemplo de Celine Dion, como ahora parece una mujer de 80 años, cuando está muy lejos de tener esa edad. Claro. Pues son cosas que tendríamos que hablar poco a poco, son de las cosas que tenemos que platicar. Desarrollarlo en los siguientes Es chocante programas. la idea, lo que acabas de mencionar es realmente mueve muchísimo. Muy fuerte. Pero hay que entender, vamos a explicar un poquito más para ver cómo llegamos a eso, porque en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. No es casual que haya sido después de que se instauró la Reserva Federal, porque hubo quien se opuso. Sí. El mundo, para entenderlo de una manera, yo me lo explico de una manera como cuando vive alguien en una colonia y hay dos pandilleros, dos grandes pandillas que se disputan la colonia, pasa lo mismo con el mundo. Existe un grupo que siempre está atosigando a la población y otro grupo que trata de detenerlo. Ese grupo ya pudo establecer la Reserva Federal, pudo controlar el sistema financiero, y quien lo quiso parar en 1914, pues simplemente se lanzaron a darse unos contra otros. Es que quizás lo oportuno es hablar del segundo grupo. Nos hemos dedicado a hablar del primer grupo, que es el que nos ha venido fastidiando la vida durante los últimos 2 siglos, fundamentalmente. Segundo grupo, que es conocido como el grupo de la Alianza o Patriota, que es el contendiente histórico y que actualmente, ya lo veremos, está ganando la batalla, está conformado también por un grupo de élite de personas poderosas, sobre todo militares, de diferentes países, en los cuales se busca también tener el poder, pero siendo más justos, con un sistema económico más equitativo y desde luego no teniendo estas dos características terribles que son la pedofilia y el satanismo. El grupo que ahora llamamos Alianza Patriota ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. Y se ha ido componiendo por otros. Componiendo y conformando a lo largo del tiempo. Ahorita tiene un gran componente el grupo que le llamamos de semillas estelares, que es la gente que despierta, que tenemos ideales espirituales, y que ahora pues, que creó precisamente por eso se llama Alianza, con el grupo Patriota, para lograr sacar al estado profundo del poder. Este emana también desde de la antigüedad de todos los tiempos, tiene un origen muy remoto que no tiene caso discutir y presentar en este momento, sino lo importante es que actualmente está conformado por ciertos grupos de individuos. Es muy importante el grupo Q, que me imagino que hablaremos más adelante de él, y los presidentes que han sido apoyados por el grupo Q, como es el caso de Donald Trump, que sin el grupo Q no hubiera llegado a la presidencia de Estados Unidos, presidente Vladimir Putin, Xi Jinping, y fíjate, casualmente también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero es importante mencionar que es la parte de militares despiertos y con afán de mejorar las condiciones del mundo. Sí, por eso hablaba de que después definiríamos Q, pero pues ya que se trata el tema, Q está conformado por el grupo de militares de élite, la inteligencia militar de los países que me he mencionado, así como también inversionistas, grandes billonarios que no forman parte del Estado profundo. Yo quisiera remontar entonces rápidamente, para no dedicar mucho tiempo, ya lo podremos ver posteriormente o en otras ocasiones, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. En la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó espantado ante los horrores del Holocausto. Prácticamente la gente no sabía lo que estaba pasando cuando al final uno de los grupos gana la guerra, expone que hubo esta terrible matanza de personas y el mundo se espantó por ello. Hoy estamos viviendo una situación en que nos vamos a espantar al darnos cuenta de lo que el otro grupo hizo con esto de lo que acabas de mencionar hace un momento, del manejo de personas, de la pedofilia,
muchas Hay muchos perversiones. canales de internet que se han dedicado a señalar este problema y muestran toda la situación de los túneles donde los tenían secuestrados. Yo creo que no sería ya necesario y además nos desviaríamos del propósito fundamental. Pero Y, les invitamos a ver, porque y- esto es real, o sea, sí, tiene una explicación, es lo que queremos mencionar. sí. Y ya recurran a las fuentes originales donde se ve todo aquello que es terrible. Sí, yo creo que no viene caso mencionarlo, dado que hay gente que lo ha tratado con mayor profundidad y con fuentes que exhiben cuál es este terrible problema, ¿no? Esta situación tan horrorosa, ¿no? Claro. Me faltan palabras porque como yo sí los he visto, ha sido es terrible, ¿no? muy, muy graves. Pero finalmente estamos ahora en 2020 viviendo algo que la mayoría de la gente entiende como si fuera una enfermedad, que está compartida, que hay una situación. Sí, hablemos de las armas. Yo creo que en esta guerra híbrida, esta guerra no convencional, donde no hay bombazos, donde no hay balazos, pero sí hay muertos, Y ahí es donde- hay varias armas, ¿no? Entonces podríamos enunciar primero el arma que es este bicho chino, Ujú, por llamarle de una manera, no le damos el nombre exacto para que no se nos sancione. ujú. La otra arma podríamos hablar que son las armas económicas, en donde están las paridades entre las divisas, el mercado de divisas, los mercados de valores, la situación de los bancos centrales y la situación del petróleo. Y el mercado de la información. No olvides, porque eso vive del dinero y por eso no tenemos la información correcta, porque esos medios de comunicación están controlados y son manipulados para poder distraer la atención. Es tan perverso que lo utilizan para tergiversar la información, para tener a la gente engañada y además son negocio. Claro, entonces esas son las armas. Los contendientes ya los dijimos, los dos grupos grandes. Tenemos que quitar la visión de que son los buenos y los malos con una sola careta, una sola bandera. Sí hay Estado profundo, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Ya mencionamos la idea, Eisenhower fue un presidente republicano y Kennedy demócrata. Y Bush es republicano. Y Bush es republicano. Y los Clinton son demócratas. Ambos combatieron, tanto Eisenhower como Kennedy combatieron al Estado profundo. En cambio, los Mientras otros Bush lo hizo propio y nos llevó precisamente a la guerra que inició en el 2001, precisamente con la caída de las Torres Gemelas. una falsa bandera. Es la falsa bandera con la que se inició el terror. Ese es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra que ha durado ya 19 años. Ha estado en baja intensidad, a veces alta intensidad. De ahí todo lo que fue el terrorismo, todos los ataques que vimos. Sí, porque al Estado profundo le gusta crear sus propios enemigos, aunque sean ellos mismos disfrazados de enemigos. Y exactamente para provocar a las personas que quiere provocar y generar el miedo, donde quiere generar el miedo, se provocan los coches bomba, las explosiones, los ataques, el Charlie. Es su famosa estrategia, es crear un problema, que haya una reacción de miedo por parte de la población y luego ellos salen con una solución. Claro, porque su propósito es mantener a la población en temor y sometida a lo que digan en materias de salud, porque ellos controlan los mecanismos de salud, controlan la OMS, ellos tienen la facultad de mover todo el dinero en el mundo y de alguna manera lo que hemos vivido en Europa, precisamente cuando tuvimos hace unos años el problema de varios países que no podían pagar la deuda, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, son instrumentos a través de los cuales se vale el Estado profundo, el Consorcio Industrial Militar, que son los mismos, para poder imponer y ganar, que es donde se ha fortalecido la posición de Estados Unidos en el mundo como el policía del mundo, que además para enriquecerse utiliza el dólar, el petrodólar, ahora platicamos qué es, como mecanismo para poder tener toda la ganancia, y el que no se atiene a utilizar el dólar para comercio internacional, pues tiene encima el ejército norteamericano, y eso es lo que hemos visto en tantos golpes de Estado. Hemos visto ya la participación del gobierno, en este caso la milicia norteamericana, invadiendo Irak, invadiendo Oriente Medio, invadiendo países latinoamericanos. Pero no es Estados Unidos, quiero ser muy claro en esto. Sí, es importante decir que prácticamente todos los países grandes, digamos los países del G20, por poner una acotación, existe presencia de los dos grupos. De ambos. Y donde es más evidente es en los Estados Unidos, con el grupo que encabeza visiblemente el presidente Donald Trump, y el otro grupo que pertenece al que encabeza Barack Obama, Hillary Clinton y los Bush. Los Bush.
Y en China pasa lo mismo. En China es el grupo que tiene Xi Jinping, el actual presidente, junto con el otro grupo que es el grupo del Deep State, que es el hijo de Zhou Enlai. Y que finalmente eran los que ahora están en control de una parte del Partido Comunista Sí, y estos son los que están representando al Deep State. al estado profundo. En Europa pasa lo mismo, como decías, y en México también. Sí, en México pareciera que existe una división entre chairos y fifís, Pero que no, se ha llevado mucho a más a ese absurdo. Pero la gente que se puede adjudicar el término de fifí realmente está equivocada. Yo creo que en el tercer video hablaremos de la situación en México y ubicaremos quiénes verdaderamente representan a este enemigo, quién es el Deep State en México. Yo creo que podemos dejar en este momento la plática y continuar en un segundo segmento, perdón. Nos vamos a un segundo segmento para continuar platicando sobre este tema.